Bien, teniendo ya nuestro carrito cartoon modelado perfectamente, vamos a realizar un proceso de creación de materiales y la configuración de la malla, es decir, del objeto 3D, para que podamos dibujar una textura. Para ello pues vamos a generar los mapas V que corresponden al modelo. Voy a guardar este archivo con otro nombre para mantener el original intacto, y en este caso voy a denominarlo VMap y pondré la palabra materiales. Obviamente esto para mantener nombres coherentes, pero también una secuencia de archivos que vaya mostrando un paso a paso. Bien, voy a darle salvar y aquí ya tendríamos entonces nosotros nuestro archivo, nuestro modelo original listo para poderlo trabajar. Teniendo en cuenta que este será el modelo que trabajaré yo para realizar el proceso de mapeado web, podría prescindir de todo lo que tenemos acá. Sin embargo, simplemente voy a inhabilitar algunos collections para que básicamente no interfieran en los procesos que vienen más adelante. Solamente voy a dejar las cámaras, voy a dejar el collection, la capa que en este momento estoy trabajando, y voy a llamarla aquí forma, o voy a llamarla más bien mapeado V materiales. Digamos que con base en lo que ya está en esta capa voy a mantener este modelo, esta capa como tal, y el modelo como lo tenemos más o menos. Lo que es importante tener en cuenta es que haría una última revisión de la malla para ver cómo está construida, pensando en que tenga un mínimo requerimiento de conformación, de construcción. Entonces, digamos que así la malla como está en una condición técnica tal que pues podríamos decir que cumple con lo que se requeriría. Vamos entonces a aplicar nuestro modificador mirror para que quede la malla por completo, digámoslo así, que conformada, y voy a hacer lo propio también con los demás elementos que forman parte de este carrito. Obviamente en el caso, por ejemplo, del vehículo, la razón por la cual lo hice de esta manera es porque va a resultar mucho más fácil hacer la operación de mapeado que requiero con el objeto ya aplicado el mirror. En el caso de las farolas, tenemos que su forma obedece digamos que a una construcción tal que el mirror simplemente es una copia exacta, pero que está ubicada al otro costado del vehículo, es decir, no estaríamos hablando de una mitad como si lo es la carrocería, sino estaríamos hablando simplemente de un elemento que se duplica y se refleja al otro costado. Entonces, de tal manera vamos a hacer una operación de construcción del mapeo V desde el objeto original sin haber aplicado aún el mirror. Y lo mismo vamos a hacer con las farolas de la parte posterior. Ahora, con respecto a las farolas de la parte posterior, y esto como les comentaba haciendo una última revisión de la apariencia de la malla, pues tenemos que, si bien aplica y está conforme al dibujo, tal vez por la apariencia que tiene podría dejarse un poco más grande a lo alto. Esto más por un criterio personal, y teniendo en cuenta también que como estamos contando con un elemento que está utilizando un modificador array y un modificador mirror, pues básicamente vamos a hacer la división en un solo elemento de malla, que es precisamente este que estamos viendo acá, de tal manera que cuando se termine de hacer el mapeado, simplemente vamos a aplicar todos los modificadores y haremos la adaptación de las mallas resultantes para que puedan trabajar de manera más coherente. Decía yo que el propósito acá es modificar un poco
y es lo que va a permitir en cierta forma hacer que estas farolas se vean un poco más grandes. Fíjense que yo estoy simplemente ampliando en altura las farolas y se adaptan perfectamente en los duplicados tanto del mirror como del array. El array simplemente lo que hace es duplicar el elemento en una dirección en concreto. Entonces acá fíjense, me ha quedado perfecto. Este duplicado lo hace, vamos a mirar acá, 3 veces por ejemplo, y en este caso el z es 1, o sea la misma dimensión que tiene a lo alto. Si yo le pusiera 2, fíjense cómo haría el mirror. Obviamente no es el propósito dejarlo así, es dejarlo tal cual como lo teníamos anteriormente. Entonces aquí tenemos como tal la aplicación de nuestros elementos en concreto. En el caso de las llantas es exactamente igual, las llantas van a ser exactamente iguales, las 4 llantas. Por lo tanto vamos a empezar solamente con una aplicación del mapeado V en una sola llanta para que luego quede replicado en las copias que se generarían una vez se aplique el mirror. Vamos a proceder entonces a realizar el mapeado V. A continuación entonces realizaremos el mapeado V de cada uno de los elementos a trabajar. Voy a empezar con el último elemento seleccionado, que son las ruedas. Y como sabemos entonces tenemos una rueda que posteriormente se ha de duplicar. Voy a hacer clic en este espacio que dice V Editing para precisamente entrar a revisar el mapeado V. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y esto es con respecto a las últimas versiones de Blender, que cuando se parte el diseño de un mismo elemento básico de base, como en este caso un cilindro, sin mayores modificaciones, de manera automática nos va a generar el mapeado V como lo estamos viendo. Simplemente aquí voy a hacer una operación, voy a oprimir S.9 para dejarlo un poco más pequeño que el cuadrado que estamos viendo. Para efectos de poder generar el mapa que corresponde en un formato de imagen, en este caso voy a exportar en formato SVG para poderlo manipular en un programa vectorial, o inclusive también lo puedo trabajar en un programa de mapa de bits, y sobre todo porque me permite controlar mejor cierto control de la apariencia, cierta exactitud en las líneas como se trazan. Voy a pasar a modo de selección de caras. Justo en la vista 3D selecciono una de las caras, voy a duplicar esta cara y oprimo U para resetear, y de esta manera quedan todas las caras como tal, y esta grande, esta que he duplicado, queda abarcando todo el cuadrado del mapa V. La razón por la cual lo hago así es para que el mapa V que se exporte tenga en efecto la apariencia que se necesita. Entonces aquí voy a decirle exportar V layout, y en este mismo esquema en el que estoy, en esta misma carpeta, voy a generar el formato SVG. En este caso voy a cerciorarme de darle el nombre que corresponde, voy a ponerle simplemente llanta y voy a exportar el mapa V. Voy a quitar ahora este polígono que he creado y voy a dejar las caras intactas como las tenía originalmente. A partir de este mapa generado vamos a revisar. En efecto tenemos aquí nuestra llanta SVG que podemos abrir perfectamente dentro de un navegador. Esto simplemente para poderlo visualizar y ver la apariencia que en efecto adquiere. Fíjense que el mapa presenta precisamente el cuadrado que hemos generado nosotros al resetear un polígono, para que sea del tamaño exacto en el que el mapa es en realidad. Obviamente la proporción no importa, el tamaño o la escala no importa, lo que importa es que sea un cuadrado perfecto que se ajuste a la manera como fue distribuida la malla en general. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra primera parte de mapeado V. Bien, vamos a hacer entonces el resto de elementos. Vamos a hacer las farolas posteriores. Como había comentado, tenemos un elemento que se duplica varias veces, así que vamos a tener la precaución
de darle la división más coherente posible. Voy a pasar a la vista de wireframe porque sabemos que como construimos este elemento desde un cubo, tenemos una cara interna que no se va a ver. Vamos a ver aquí en sólido. Fíjense que la cara, aun cuando está seleccionada, no se ve. Entonces esta cara la vamos a quitar porque va a sobrar como tal. Una vez hecho esta operación, vamos a entrar en modo de selección. Fíjense que ya, teniendo en cuenta las diversas modificaciones que hicimos nosotros en la malla, ya en este caso siendo un cubo, realmente ya no nos aparece dividido de manera coherente. Vamos a decirle de todos modos U y vamos a ver qué sucede si le decimos un Smart V Layout, y aquí nos genera una configuración de la malla muy coherente si se tiene en cuenta la simplicidad del objeto. Vamos a darle seleccionar todo, S.9 como habíamos hecho anteriormente. Voy a hacer lo mismo que hice, voy a seleccionar una cara, la voy a duplicar, la voy a resetear, y esto con el fin de generar, vuelvo y digo, el mapa de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Esta malla vamos a ponerle como nombre farola trasera y vamos a decirle export V layout. Listo, entonces ya tendríamos nosotros una configuración de nuestro mapa V, obviamente teniendo en cuenta que hemos hecho esta aplicación a un solo elemento, que por cuestiones de materiales o por distribución quizás sea necesario modificar, pero podría simplemente ser la duplicación de esta configuración de mapa V tantas veces como se repita en el modelo. Básicamente sería 6 veces, pero por ahora voy a dejar la configuración de esta. Bien, vamos a hacer, si bien aprendimos a hacer un mapa V conforme a este solo elemento, vamos a revisar dentro de las claves del objeto los modificadores utilizados, y básicamente lo que voy a hacer a continuación es aplicar el modificador el modificador que tenemos de array para que nos quede como tal un solo elemento y solamente dejar el mirror. Esto me va a facilitar dos cosas: una, distribuir de manera más coherente el mapa V, y dos, aplicar los diferentes materiales que voy a aplicar más adelante, teniendo en cuenta que va a ser basado primero en colores como tal. Entonces voy a utilizar este array, le voy a decir que me lo aplique y solamente me ha quedado el mirror. Aquí obviamente cuando yo selecciono por ejemplo estas mallas que están acá, estos polígonos que están acá, simplemente yo los corro un poco y vamos a ver que quedan. Vamos a mirar esto, vamos a correrlos acá un poco, y si ya selecciono todos, fíjense que en efecto quedan duplicados. Pues aquí la idea es poder trabajar de tal manera que esto tenga una nueva distribución. Vamos a darle U, Smart V Project, OK, y queda distribuido de una manera más coherente con respecto a al conjunto real de esta farola. Vamos a darle S.9, nuevamente voy a duplicar uno de los polígonos, Shift D, una de las caras, oprimo Reset, selecciono todo y voy a darle nuevamente que me exporte el V layout. Aquí nosotros habíamos dado a este elemento el nombre de farola trasera, le digo exportar. Listo, ya tenemos entonces nuestra primera farola, la farola trasera, con su apariencia total. En este caso tenemos una forma que posiblemente con solamente la aplicación del V Smart nos funcione perfectamente. Voy a darle W, Smart V Project, OK, y fíjense que aquí nos ha generado la malla por completo. Sin embargo, esta en concreto, la que corresponde a esta parte, es posible que por la manera en la que la ha distribuido tal vez no nos llegue a funcionar, sobre todo si queremos dar algún tipo de textura o algo. Entonces voy a proyectar de una manera diferente.
aquí voy a utilizar la siguiente opción. Voy a darle un wrap. Listo. Este unwrap que yo acabo de hacer acá simplemente lo voy a minimizar. Punto 5, voy a correrlo un poco y voy a fijarme acá en el resto de estos elementos que están aquí. Fíjense que aquí pasa algo muy similar, se distribuyen de una manera, podríamos decir que poco pareja, entonces es posible que resulte siendo mucho más conveniente el generar texturas en el modelo. Entonces aquí voy a generar una serie de texturas, perdón, de costuras que me van a facilitar precisamente la distribución. Estas aristas que estoy yo demarcando son aristas a través de las cuales se van a hacer cortes para que resulte mucho más fácil la, digámoslo así, que la deconstrucción del modelo, la desarmada de la cajita, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí va a generar Blender costuras, unos cortes, oprimimos control E, y cuando oprimimos control E seleccionamos marcar maxim o marcar costura. Nuevamente seleccionamos todo, en este caso lo voy a hacer de la manera como lo están viendo ustedes y voy a decirle unwrap. He seleccionado todos los polígonos y fíjense que ha hecho una división un poco más práctica. Voy a oprimir S, punto 9 y ya tendría yo entonces mi primer modelo construido su mapa V con esta técnica que acabo de marcar. Voy a duplicar nuevamente una cara, voy a decirle reset, selecciono todo y vamos a exportar entonces este mapa V. Ya tenemos un farola trasera. Yo simplemente usualmente selecciono un objeto que tenga al menos una o dos partes del mismo nombre y simplemente reemplazo farola delantera. Listo, salvar. Perfecto, ya ha quedado listo nuestra segunda farola, la farola delantera. Bien, vamos a hacer ahora el mapeado final, nuestro elemento final, que es la carrocería, y en este caso vamos a utilizar la misma técnica que hemos venido trabajando. Fíjense que en este caso, sin haber hecho ninguna operación en concreto de mapeado V, Blender ha generado una primera versión del mapa, teniendo en cuenta que nosotros partimos en esencia de un cubo. Este cubo se transformó, se crearon biseles, extrusiones, y en el caso de los orificios donde estarían, o las zonas huecas donde van las llantas, lo hicimos a partir de una operación booleana, que es básicamente estos orificios que estamos viendo acá en parte. Y aquí vamos a ver, bueno, aquí las deformaciones realmente. Vamos a seleccionar acá de tal manera que nos permita ver la real apariencia que tendrían estos elementos. Voy a hacerlo de esta manera, hago clic en este icono que estamos viendo para que la cara que yo seleccione en el mapa V también se seleccione en el modelo. Y aquí tenemos nosotros una visualización real de cómo ha sido proyectado. Fíjense que aquí hay una relativa distorsión de la malla y esto pues es relativamente coherente. Digamos que en esencia, ya viendo la manera como se han distorsionado las caras acá con respecto a las del modelo, nos damos cuenta que posiblemente no sea la apariencia que nosotros queramos que se trabaje. Entonces vamos a hacer una reorganización del mapeado V. Vamos a partirlo entonces a través de costuras, y voy a utilizar un primer proceso. Básicamente lo que voy a pretender hacer acá es una relativa experimentación. Voy a cortar primero estas caras que corresponden a los guardabarros. Voy a utilizar esta vista de wireframe. Yo sé que resulta un poco confusa ver desde esta apariencia, pero resulta mucho más práctica porque me permite ver mejor las caras, las aristas, los vértices.
Básicamente lo que voy a hacer es rodear, así como lo están viendo. Sin embargo, estas caras no será a través. Voy a básicamente seleccionar la forma de la parte de la carrocería que cubre las llantas, y lo voy a hacer de esta manera como lo están viendo ustedes. Digamos que teniendo en cuenta que esta es una forma tridimensional la que estoy seleccionando, es posible que necesite hacer una costura acá para que se desarme de una mejor manera. Entonces aquí hay algo importante, y es que esta misma operación tendré que hacerla al otro costado, lo que significa que posiblemente habría sido importante analizar esto en un primer lugar para ver si primero realizaba una serie de cortes primero sin haber hecho el mirror como lo hicimos anteriormente, simplemente primero en un costado sin el mirror aplicado y luego sí en el resto de la forma. Pero digamos que aquí vamos a tratar, y aquí me equivoqué en la arista, listo. Entonces tenemos acá un primer elemento que podemos nosotros ya aplicar la costura. Voy a cerciorarme de tener todo un ciclo completo. Control E, marcar costura. Bien, vamos a seleccionar ahora. Fíjense que las costuras Blender las define con este color. Obviamente los colores de las selecciones va a depender en esencia del tema de Blender. Vamos a hacer lo propio con el resto. Ya sabemos por la dinámica que hemos utilizado cómo se realiza la costura de este elemento en particular de la carrocería. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido. Voy a hacer ahora la parte interna de la carrocería, la que está al interior y que coincide con esta zona que estamos viendo acá. De hecho, lo que puedo hacer es simplemente seleccionar estas caras, fíjense, y al seleccionar estas caras puedo simplemente oprimir control E, porque como estas caras son completas, por decirlo de alguna manera, son caras compuestas por diferentes aristas, básicamente el trazado de la costura la va a hacer en la periferia de dicho objeto. Fíjense que aquí está dibujado la periferia. Aquí ya tendría entonces una forma más coherente. Vamos ahora a seleccionar estas aristas que unen la parte exterior de lo que cubre las llantas. Me refiero precisamente a esta zona interna que une la primera parte que hicimos el V con las caras circulares de la parte interna de la carrocería. Esto porque realmente si no lo hacemos estaría tratando de generar esta forma tan irregular. Entonces tengan en cuenta que a partir del concepto de practicar, de ensayo-error, es que se da uno cuenta y empieza uno a intuir de qué manera debe hacer los cortes de la manera más coherente. La idea en general es que el corte sea en aquellas formas en donde los ángulos empiezan a ser muy cerrados y en donde claramente uno puede darse cuenta
que se va a distorsionar mucho las caras resultantes del mapa UE. Entonces aquí estoy haciendo esto para que estas caras que estamos viendo acá, digámoslo, voy a seleccionarlo de esta manera. Estas caras que estoy seleccionando, que aquí no están generadas correctamente, se conviertan en una división tal, un fragmento tal que sea mucho más fácil poderlos trabajar posteriormente si le quiero dar una textura o un material en concreto, pero que sea mucho más fácil de trabajar. Va a ser acá un corte que involucre toda la zona baja de la carrocería, es decir, aquella que se, digámoslo así, estaría conformando el piso no visible del vehículo. Va a hacerlo de la siguiente manera para que resulte mucho más sencillo. Voy a seleccionar todas las caras que corresponden a la parte baja. Fíjense, lo que voy a hacer acá es que, si bien la costura aquí podría resultar fácil construirla, voy a hacer simplemente lo siguiente. Como tengo seleccionado de esta manera, voy a separar en la vista V este elemento que yo ya he seleccionado. Me selecciono nuevamente solamente la parte baja, listo, y le voy a decir aquí un wrap. Fíjense que él va a ajustarme justo al tamaño del cuadrado. Por ahora voy a dejarlo de esta manera y voy a determinar por ahora esta conformación que estamos viendo, voy a dejarla de esta manera, voy y digo, pero vamos a tener como referencia la opción desde el módulo de mapeo V, la alternativa de crear costuras a partir de las islas. Importante tener en cuenta es que ya tenemos unas islas construidas previamente, bien porque el modelo ya Blender había generado, dos las que hemos venido generando, y la idea es que no se deformen las que ya hemos construido. Vamos a utilizar esto como alternativa para el caso de estas zonas que estamos separando. Voy a dejar esto de la manera como lo estamos viendo, separado del cuadrado, para posteriormente revisar de qué manera podemos reconfigurar su proporción para que se ajuste de una mejor manera. Como ya tenemos nosotros aquí la opción, digámoslo así, que elegida o trabajada, voy a utilizar lo que ya he venido yo conformando y de esta manera poder tratar de trabajar de una manera un poco más práctica cada uno de estas caras que yo ya he venido trabajando. Entonces tengo la parte interna de la carrocería que cubre las llantas y la parte, los anillos, estos anillos que están seleccionados. Voy a separarlos un poco, voy a decirle un wrap para ver qué apariencia va generando. Digamos que así como está perfecto por ahora, y aquí lo que restaría serían el resto de la carrocería. Sin embargo, en estas islas que había generado yo, en donde yo ya hice costura, resulta que pues aún no he aplicado el unwrap. Pues puedo hacerlo de una vez y revisar cómo va quedando. Sin embargo, voy a hacer el resto de costuras pertinentes para que en una sola operación de unwrap, al menos en estos componentes, resulte más sencillo que en un solo unwrap salga toda la división de la malla. Lo que voy a hacer acá es cortar toda esta zona que estamos viendo acá. Voy a dejar la parte lateral, la parte inferior de la carrocería, todo esto que estamos viendo acá lo voy a dejar completamente separado. Listo, vamos a dejarlo de esta manera por ahora y voy a cerciorarme de hacer lo propio acá, de generar estas costuras que estamos viendo aquí. Voy a quitar estas porque esto lo quiero en un solo bloque, y aquí oprimo Shift al sostenido como hago regularmente. Listo, entonces aquí ya tenemos nosotros unas primeras costuras que ya podemos
empezar a trabajar. Vamos a hacer las últimas, que son estas de aquí. Listo, aquí estamos haciendo entonces una demarcación de las aristas a partir de las cuales vamos a hacer estas costuras que estoy señalando acá. Voy a oprimir control E nuevamente, marcar costuras, listo. Aquí me quedó seleccionado esta cara. Voy a cerciorarme. Por eso me gusta trabajar con la opción de transparente de wireframing, precisamente para poder visualizar no solamente que estoy seleccionando correctamente, sino obviamente que estoy seleccionando por error. Voy a oprimir aquí Z nuevamente, listo. Aquí en apariencia todo me indica que he generado un primer trabajo de V en esta gran parte del auto que corresponde a lo que requiero. Voy a seleccionar de esta manera en el editor para acá separar esto, toda la parte superior de la carrocería, y simplemente enfocarme en la parte baja. Voy a seleccionar estas caras que están acá porque quiero saber en dónde es que están ubicadas. Perfecto, bien, aquí hay una costura que voy a realizar, que es la parte interna de el orificio, la entrada de aire que tiene nuestro carrito. Voy a hacerlo de esta manera, control E, marcar costura, listo. Creo que aquí ya es muy probable que podamos trabajar de una manera un poco más fácil, y es probable que ya nos salga en una sola pieza nuestro carro. Vamos a darle un wrap y perfecto. Digamos que la forma sí va a salir, sí es evidente que sale un poco distorsionada, y la razón por la cual sale tan distorsionada es porque de todos modos Blender está tratando de acomodar toda la malla en un cuadrado. Entonces aquí digamos que tendríamos esa conformación un poco extraña. Voy a hacer una costura que es la responsable que en cierta forma esto no se divida de una manera coherente, y es esta parte interna. Voy a generar estos cortes en esta parte porque toda esta pieza tiene 3 dimensiones y los ángulos son bastante amplios. Voy a darle control E, marcar costura. Es posible que solamente esta parte entre a esta parte en concreto entre a conformarse de una manera mucho más regular. Vamos a revisar nuevamente. Un wrap, fíjense, ha quedado mucho más cuadrada, pero de todos modos, vuelvo y digo, sigue siendo bastante distorsionada. Voy a decirle Smart V Project, y acá es probable que la proporción cambie un poco. Sin embargo, de todos modos siguió proyectando un poco. A veces esta distorsión tan grande de las mallas obedece a la proporción que Blender está interpretando. Un aspecto importante a revisar en este caso es el rango de escala. La escala debe ser siempre igual en los 3 ángulos. Voy a darle entonces control A. Bueno, aquí parece que no me lo ha permitido con transformar. Listo, ahora sí me lo dejó. Entonces voy a decirle que este control A es para resetear las proporciones. Entonces las transformaciones, voy a decirle que rotación y escala, y fíjense que me ha dejado la escala en 1. Voy a utilizar nuevamente incluso un wrap. Fíjense que ha cambiado completamente, inclusive con el mero un wrap se ha transformado de una manera muchísimo más cercana a lo que de pronto puede ser el manejo real del mapa web.
Vamos a hacer entonces la parte superior, que es este fragmento que tengo yo seleccionado. Lo que voy a hacer inicialmente es solamente seleccionar las caras que corresponden a los cristales del vehículo, para que de esta manera me resulte mucho más fácil. Esto porque todos tienen un material en común. Fíjense cómo están distribuidos como mapa V, y voy a decirles un wrap. Entonces aquí nos va a dejar separadas, voy a dejarlo por acá, y fíjense que él interpreta fácilmente qué caras están unidas para conformar un solo bloque. Entonces aquí tenemos frontal y posterior y las laterales, de una manera más fácil para él de interpretar. Entonces vamos a dejarlo de esta manera como lo estamos viendo. Vamos a separarlo, a seleccionar ahora, perdón, las que corresponden al resto. Esta estructura es posible que incluso nos resulte mucho más sencillo de trabajar simplemente con un wrap. Vamos a ver cómo nos la genera. Fíjense que nos la ha dividido de una manera bastante práctica y muy coherente. Me refiero a que así como la tenemos como tal, va a ser más que suficiente para poder trabajar como nosotros queremos. Ya tenemos entonces en este punto toda la estructura de la carrocería pensada en bloques. A partir de este esquema podemos trabajar con la opción de crear islas, de crear cortes desde las islas, ¿sí? Y estos cortes desde las islas vamos a hacerlas en aquellas partes en las que sabemos que no se habían construido bloques en concreto, perdón, costuras en concreto, como la parte superior que vemos acá, la parte estos bloques, bueno, estos bloques sí los había yo seleccionado. Aquí tenemos otro que es la parte baja de nuestra carrocería. Estos serían, digamos, que los elementos que sabemos nosotros que no habíamos construido nosotros en concreto ninguna estructura, ninguna costura como tal. Entonces vamos a decirle V, costuras a partir de las islas. Listo. Fíjense que cuando deseleccionamos nos demarca las costuras en aquellas zonas en donde nosotros no habíamos realizado ninguna operación de costura. Aquí hay un mapeado V que me llama la atención. Voy a seleccionar las caras y en efecto, ok, aquí corresponde a los laterales de la carrocería. Quería cerciorarme bien. Fíjense que la manera como los distribuye es más o menos la proporción que tiene en realidad, pero digamos que vamos a dejarlo por ahora de esta manera. Teniendo ya esta conformación, vamos a imprimir otra vez un wrap y vemos como toda la malla se distribuye de acuerdo a el espacio que nos permite generar como tal Blender en este espacio. Sin embargo, aquí esto está bastante desperdiciado, y es precisamente por los espacios vacíos que se generan acá. Entonces podríamos dejarlo de esta manera, o podríamos trabajar con la construcción de otras costuras, inclusive simplemente seleccionando estas caras y dándoles otra distribución dentro del espacio. Es decir, podemos separarlas y simplemente distribuirlas de otra manera como tal. Sin embargo, pues creería yo que para efectos de lo que se quiere, tal vez esta sea la configuración general más rápida posible para este vehículo. Vamos entonces a seleccionar todas las caras, S.9, y voy a generar la cara que siempre utilizo para resetear. Shift D, U, Reset, y voy a seleccionar todo para exportar al formato la carrocería por completo. Vamos a decirle entonces carrocería. Listo, hemos realizado entonces el mapeado V de nuestro carrito cartoon, teniendo en cuenta obviamente que tenemos tres elementos que tienen un modificador mirror,
que nos va a permitir analizar posteriormente si tendremos que adaptarlo o nos sirve tal cual. Entonces tenemos nuestra carrocería, nuestras ruedas, nuestras farolas trasera y delantera correctamente trabajadas. Así finalizamos entonces con este proceso de mapeado V de nuestro carrito cartón. Bien, hemos terminado entonces con el proceso general de mapeado V. Algo importante a tener en cuenta en algo como lo que acabamos de hacer, y esto pensando en cierta forma en que en los motores de videojuegos y en el desarrollo de videojuegos en general, uno de los requerimientos o una de las características fundamentales que debe cumplir un modelo es la mínima cantidad de materiales posibles, o al mínimo o al menos una mínima cantidad de mapas que ha de contener el modelo. Por lo tanto, cuando se trata de la división, de esta segmentación de la malla, lo ideal es que solamente se utilice de pronto un solo material, o al menos se utilice un solo mapa como tal. Entonces lo que voy a hacer a continuación es aplicar el mirror, y teniendo en cuenta que para efectos de nuestro modelo digamos que no se va a necesitar de mayores características por ahora. Más adelante realizaré una operación digamos que aplicable para crear materiales especiales a partir de estos mapeados. Voy a utilizar esta simple configuración que vemos acá. Voy a generar un archivo con otro nombre. Esto, vuelvo y digo, para llevar un control más apropiado. Voy a denominar aquí simplemente con el número 3, y de esta manera poder trabajar sin ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es fusionar básicamente esta llanta con la carrocería y las farolas también con la carrocería. Voy a aplicar el modificador mirror, porque de lo contrario no va a ser posible de manera coherente la generación de esta fusión. Antes de fusionar voy a correr un poco las llantas porque van a ser obviamente mucho más pequeñas. Selecciono la carrocería y oprimo Control J, y vemos aquí que en efecto ha quedado conformada una sola malla. Ya sabemos que cada llanta va a estar realmente digámoslo así, que superpuesta a la malla general que hemos construido. Aquí es donde vemos nosotros tal vez la pertinencia de aprovechar estos espacios vacíos, o al menos de conformar, de darle cierto manejo a estas caras que estamos viendo acá. Va a ser una transformación entonces de estas caras que estamos viendo, teniendo en cuenta que para efectos, por ejemplo, de texturas o de cierta dibujos que pudiese llegar a tener la carrocería, en este caso no va a ser tan pertinente. Así que simplemente voy a cambiar la posición, voy a quitar en este punto los imanes, y voy a tratar de darle una distribución diferente a esto para que se ajuste mejor, o al menos ocupe menor cantidad de espacio. Vamos a revisar esto. Bien, vamos a revisar esto. Vamos a rotarlo un poco para ver qué angulación. Fíjense en la esquina superior el ángulo que me resulta, más o menos 45 grados. Vamos a darle R 37 grados. A esta vamos a darle R menos 37, y ya tendríamos nosotros una distribución por ahora. Este le vamos a dar R menos 37, tal vez un poco menos, R menos 35, perfecto. Y ahora este R35, vamos a subirlo un poco, y estos simplemente puedo distribuirlo acá y simplemente darle R90 aproximadamente. Listo. Así distribuimos mejor la malla,
y de esta manera poderlo organizar mejor en el espacio que tenemos y evitarnos espacios vacíos que de pronto nos resulten difíciles de manejar en algún momento. Voy a simplemente seleccionar estas caras que estamos viendo acá y voy a distribuirle un poco más abajo, por acá puede ser, listo. Voy a rotar esto 90 grados, voy a ponerlo por acá y ya voy a empezar entonces a distribuir el resto de elementos. Voy a por ahora dejar este elemento que corresponde a la llanta. Voy a tratar de dejarlo pensando en la escala real que tiene, más o menos. Voy a basarme en el orificio de las llantas. Este es el orificio de las llantas, más o menos, para poderlos ubicar y tratar de trabajar. Hay que tener en cuenta que aquí están distribuidas 4 llantas en realidad. Entonces lo que podemos hacer es trabajar por grupos. Voy a deseleccionar estas de aquí, voy a bajar y acá técnicamente tengo 4 pares. Ahora voy a seleccionar estos y tendría separado completamente todas las llantas. Fíjense, tengo cada una de las llantas seleccionada de manera separada. Voy a hacer acá un zoom, perdón, una reescala, dejarlas un poco más pequeñas. Creo que aquí la distorsión no va a ser tan grande. Listo. Teniendo este elemento aquí seleccionado, entonces ya podemos elegir, por ejemplo, nuestras farolas. Vamos a darle, en este caso, así como las tenemos, voy a darle que me aplique en modo edición, en modo objeto, aplicar, y ya tendría yo mis 2 farolas. Voy a deseleccionar una, la corro un poco y aquí he hecho la distribución. Aquí es lo que he hecho, es simplemente hacer la distribución. Voy a hacer lo propio con esta, voy a aplicar el mirror y deselecciono una, la corro hacia un costado y ya tengo entonces también otro elemento. Voy a fusionar las 2 farolas, control J, y simplemente lo que voy a tratar de hacer acá es poner de esta manera, y ya sabemos que fusionada con la carrocería tendríamos ya una distribución previa hecha, y lo que tendría que hacer acá es simplemente adaptarlo al tamaño que realmente tendría con respecto al mapa web. Obviamente va a ser muy pequeño. Esto es súper importante realizarlo, tratar de que cada segmento, cada porción quede en el tamaño más ajustado, en una relación de escala lo más ajustado posible, porque eso puede ofrecer, digamos, que opciones de distorsión muy importantes que van a hacer que la forma en la que esté distribuido, pues digamos que la forma que va a adquirir, el tamaño que va a adquirir, sea bastante importante y es bastante diferente a lo que se desea. Entonces voy a basarme en esta parte que estamos viendo acá, las farolas traseras, que si observan son un poco más altas que este plano que estamos viendo de la carrocería, y ese plano está ubicado precisamente acá. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionar esto, teniendo en cuenta que la distribución que está dada, vuelvo y digo, es un poco más de la mitad. Voy a basarme en este espacio y en este espacio. Entonces voy a achicarlo un poco, y aquí podríamos pensar que más o menos es la escala en la que debe estar esta parte del mapa. Entonces aquí obviamente, claramente, empezamos a darnos cuenta. Aquí creo que cometí un error. Listo, aquí no había seleccionado todo. Nuevamente,
más pequeño, por ahí, listo. Creo que aquí ya quedaría justo. Puedo ubicarla en este espacio, puedo ubicarla por acá. De cualquier manera, pues aquí nos quedaría mucho más fácil la selección. Podemos hacer la misma operación que habíamos hecho antes, simplemente la opción de utilizar sims, costuras desde islas, va a mantener de todos modos el mismo esquema en la mayoría de elementos, salvo este elemento de la carrocería que modificamos anteriormente. Entonces simplemente puedo decirle un wrap y fíjense que se distribuye toda la malla. Tal vez se hace un poco más desordenado, que tal vez en cierta forma pueda resultar un poco incómodo en el trabajo con respecto a las modificaciones, transformaciones que yo quiera darle, sobre todo en las ruedas, si quiero dibujar algún elemento. Elementos que son muy simétricos, este tipo de distribución se va a hacer un poco más incómodo. Voy a darle control Z y este control Z básicamente es porque posteriormente voy a hacer dibujos simétricos, por ejemplo que representen el labrado de las llantas, algunos elementos que representen en el rin. Lo mismo en la carrocería, pues haré algunos dibujos o algunos elementos visuales, algunas características gráficas que en un elemento que se distorsiona mucho, que pierda su simetría, pues va a ser muy difícil de mantener. Entonces es posible que deba sacrificar las posibilidades de agrandar el mapa, de agrandar un poco más este espacio que se desperdicia, pero por comodidad es probable que resulte mucho más práctico hacerlo de esta manera. Vuelvo y digo, podría distribuirlo de una manera diferente, pero digamos que en este punto voy a trabajarlo así. Voy a revisar de cualquier forma y voy a tratar de hacer acá una distribución distinta. Voy a oprimir R90, esto para dar una escala de 90 grados. Sin embargo, fíjense que realmente no fue mayor la opción realmente. Creo que va a ser un poco difícil, aunque puedo acá hacer una distribución. Voy a bajar este elemento, voy a darle R90, voy a distribuirlo por aquí. Lo mismo este otro elemento, voy a cambiarlo en su posición, voy a cerciorarme de seleccionar todos los polígonos y voy a ubicarlos por acá. Y esto simplemente con el propósito de seleccionar todo, por ejemplo, y aquí llevarlo hacia un costado, para que más adelante pueda escalarlo mejor. Voy a llevar estas caras también, voy a moverlas un poco para acá. Creo que puedo llevar al menos esta posición y ya tengo una posibilidad de distribución muchísimo más fácil de manejar. Obviamente vuelvo y digo, aquí esto es jugando un poco con esa forma general en que nos ha brindado. Voy a utilizar el cursor 3D, lo voy a cambiar de posición, voy a ponerlo en esta posición, botón izquierdo del mouse, voy a decirle que use como pivote el 2D cursor y voy a escalar voy a escalar de tal manera que el mapa pueda adquirir la mayor escala posible sin perder su posición. Listo, aquí ya terminaríamos entonces con nuestro reposicionamiento. Voy a dar Shift D para resetear esta cara, reset, y voy a guardar otro mapa V, teniendo en cuenta que este es otro modelo. Recordemos que he generado un nuevo archivo y este lo vamos a poner como carrito cartoon, porque es un mapa V que contiene todos los elementos de nuestro carrito. Voy a quitar la cara que hemos duplicado y listo, aquí tenemos todo nuestro carro. Tenemos un último elemento que no había realizado yo, mapa V, que es precisamente nuestro guardabarros.
Voy a oprimir control A, rotación y nuevamente un wrap. Voy a decirle Smart V Project y aquí tenemos un elemento que había duplicado yo. Entonces este elemento no lo había yo transformado. Voy a aplicar el mirror, otra vez un wrap, Smart V Project, perdón. Listo, aquí tenemos un elemento que había olvidado, debo reconocerlo, había olvidado unirlo. Aprovechando esta opción y teniendo en cuenta que es un elemento, teniendo en cuenta que en los anteriores videos había hecho VMaps en elementos separados, voy a aprovecharlo para unirlo a la carrocería y de pronto aprovechar estos espacios vacíos que tenemos en este punto. Voy a rotarlo 90 grados. Obviamente aquí la rotación no la hace conforme al cursor 2D. Y voy a cerciorarme aquí, ubicarme en una parte del modelo que me pueda dar una referencia del ancho como tal. Listo. Voy a utilizar nuevamente el cursor 2D. Voy a ubicar acá el cursor y voy a hacer la escala de tal manera que se ajuste más o menos a ese ancho que yo sé que tiene nuestro guardabarros. Nuestro guardabarros debe estar ubicado más o menos, voy a utilizar el imán, más o menos en este punto de acá. No, aquí no se va a pegar muy de una manera muy precisa. Voy a quitarlo más bien. Eje X, listo, creo que ahí se ajusta muy bien. Eje Y, para bajarlo voy a ubicar nuevamente el cursor 3D y voy a tratar de que se alinee mejor a este segmento que estamos viendo acá. Creo que ahí ya queda perfecto. Esto que acabo de hacer es para que el guardabarros también se ajuste de manera proporcional a la distribución, a la escala y distribución que tienen los diferentes elementos del mapa como tal. Fíjense que aquí pues tengo que correr un poco esta malla. Voy a correr un poquito hacia arriba. Ahora voy a correr esto. A veces esta distribución resulta bastante rudimentaria, pero de todos modos digamos que resulta en una operación relativamente necesaria cuando uno quiere dejar, digamos que el mapa V facilite ciertos procesos de dibujo. Voy a pasar estos polígonos de aquí a la parte superior. Vamos a ver, GY un poquito separado, listo, perfecto. Entonces ya tenemos nosotros, no es ya la totalidad, esta corrección que acabo de hacer, no lo había hecho anteriormente, me refiero al guardabarros. Voy a resetear nuevamente esto, reset, selecciono todas las caras, V, export V layout y vamos a mirar acá, carrito cartoon, exportar V layout. Listo, ahora sí hemos terminado de hacer el mapeo V bajo este esquema de todo nuestro carrito. Aquí algo importante aclarar es que posteriormente realizaré los materiales, una conformación de diversos materiales, múltiples materiales, a cada uno de los elementos, la carrocería, los cristales, las llantas, el guardabarros, las farolas, pero el propósito de trabajar con este mapeo V es para que todos estos colores, todos estos materiales se vean proyectados, se vean reflejados en un solo elemento de mapa, en una sola imagen JPG o PNG que va a dar la apariencia total de todos los colores, pero a partir primero de un solo material y dos de un solo mapa de imagen. Algo a tener en cuenta es que si yo necesito que ciertas características de los materiales se vean reflejadas de forma diferencial, por ejemplo, si voy a crear un material de tipo plástico, otro tipo metal, otro tipo cristal, por ejemplo el cristal porque es transparente, el plástico porque tal vez sea opaco, el metal tal vez porque sea brillante, que son las características físicas que determinan la diferencia en los materiales.
pues es muy probable que yo pueda utilizar un mismo mapa de base, un mismo mapa de imagen, pero aplicado a diferentes materiales y cada uno de estos materiales con una característica particular. Entonces vamos a trabajar posteriormente con este proceso de conformación de materiales y su configuración personalizada.